Padre, nuevamente venimos a tu presencia y te rogamos, Señor, que tú nos abras el entendimiento. Nosotros sabemos que muchas veces pasamos con nuestros ojos por tu palabra, pero no prestamos atención a lo que leemos. Permítenos entender lo que leemos. Danos entendimiento, Señor. Edifica tu pueblo y muestra a Cristo. Exalta a Cristo, Señor. Permítenos ver a Cristo. Permítenos ser edificados. Y si es tu voluntad salvar a los perdidos que hay entre nosotros, hazlo, Señor, por amor a tu nombre y para tu gloria. Reconocemos que no somos dignos de estar en tu presencia. No somos dignos de tomar tu preciosa palabra en nuestras manos, ni mucho menos de hablarla, ni de enseñarla. Es por los méritos de Jesús, por la obra que has hecho en nosotros, únicamente por gracia y por misericordia, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amén. ¿Está funcionando? Ahora sí. Ok. Hermanos, todas las personas, todos los seres humanos, tienen algún concepto acerca de Jesús. Todos. La pregunta sería, ¿será el correcto? ¿Tendrán las personas el correcto entendimiento o concepto acerca de Jesús? Por ejemplo, los evangélicos, los católicos romanos, los adventistas, los mormones, los judaizantes, los testigos de Jehová, todos y cada uno de ellos tienen un concepto acerca de Jesús. Pero la mayoría tienen un concepto equivocado. ¿Recuerdan la historia de aquella familia que va en su carro, que van de paseo, y que por la autopista va su padre adelante, su madre adelante, y la niña va atrás, en los asientos de atrás, y entra una avispa grande al auto? Y la niña empieza a pegar gritos desesperada porque le da miedo que la avispa la pique. A lo cual el padre, como puede, sostiene su volante y estira su mano, y en una de esas atrapa a la avispa en su mano. Y luego la vuelve a soltar. Y la niña vuelve a pegar gritos de miedo. A lo que el padre contesta a la niña, no tengas miedo, hija, ya no te hará daño, porque su aguijón está en mi mano. Ya ella no te va a causar ningún dolor. 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dependiendo del concepto que tengamos de Jesús, vamos a tener la tranquilidad que pudo haber tenido aquella niña de que la avispa ya no le iba a hacer daño. Pero depende del concepto, podemos creer que aún la muerte, el pecado, nos puede hacer daño a nosotros. Es de vital importancia, es de vida o muerte, es de salvación o condenación el concepto que tú y yo tengamos acerca de Jesús. Por eso yo te animo a escuchar el tema de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es el tema de Marcos en el texto que el hermano acaba de leer, en Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. ¿Quién es Jesús? Es importante ver, hermanos, cómo el autor de este evangelio, Marcos, centra toda la atención y todas las miradas en Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Si nosotros vemos nuestro contexto, los versículos que están del 13 hacia atrás, los que salieron a la aldea o de aldea en aldea, de casa en casa, de pueblo en pueblo, predicando, haciendo señales, haciendo prodigios, fueron los 12 apóstoles, fueron los discípulos de Jesús los que hicieron todo eso. Es más,
Solamente en el versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Sin embargo, el autor quiere centrar toda la atención en Jesús y no en los discípulos. Marcos quiere recalcar el poder y la autoridad de la persona de Jesús, que al fin y al cabo es el protagonista no solamente de esta historia, no solamente del Evangelio de Marcos, sino de la Biblia entera, Jesús. Por esta razón, aunque fueron los discípulos los que van de pueblo en pueblo sanando y echando fuera demonios, es Jesús el centro de atención. Hermanos, ¿cómo se usa muchas veces el contexto de este pasaje? O sea, la historia de que los discípulos van de pueblo en pueblo sanando y echando fuera demonios. ¿Acaso no se toma ese texto y se traspola de una forma contextualizada, ciega al día de hoy, diciéndole a la iglesia que nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo que los discípulos, ir de pueblo en pueblo, sanar enfermos y echar fuera demonios? No es así. Así es como se enseña ese texto. Sin embargo, la intención, como lo veremos el día de hoy, de esa historia de que los discípulos echaban fuera demonios, de que los discípulos sanaban enfermos, tenían un solo objetivo, y no era decirle a la iglesia, vayan y hagan lo mismo. No, tenía otra intención, exaltar a Cristo. Ojalá nosotros, hermanos, después de estudiar este evangelio de Marcos, podamos mirar las Escrituras con los ojos que Marcos nos ha enseñado. Cristo es lo importante. Es Cristo. ¿Cómo empieza el versículo 14? Dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y sin duda alguna, hermanos, Dios quiere mostrarnos con una pregunta que no está escrita en ese texto, pero está detrás de todo el texto. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta de Marcos. Esta es la gran pregunta de todo el Evangelio y de toda la Biblia. ¿Quién es Jesús? Por eso Marcos recalca que ahora este gran monarca, Herodes, escucha de Jesús. Y nos va a decir que Herodes tenía un concepto acerca de Jesús, porque lo que Marcos quiere recalcar es que hay diferentes personas que tienen un concepto de Jesús. Y Herodes no escapó a eso. Marcos recalca que este monarca escucha de Jesús. Y quiero una nota nada más para los que les gusta estudiar. Esa frase que aparece en nuestras Biblias, la fama de Jesús, esa frase no está en las Escrituras. No está en los escritos. Se añadió para dar sentido al texto. Ahora, Dios quiere mostrarnos que este hombre importante, el rey Herodes, escuchó lo que se decía y lo que Jesús hacía y lo que los discípulos en su nombre estaban haciendo. Llegó a los oídos de Herodes. La pregunta es, ¿cómo lo supo Herodes? ¿Cómo supo Herodes todo esto? Nuestro texto contesta la pregunta, ya que el versículo 14, véanlo ahí, nos dice que el nombre de Jesús se había hecho notorio. Literalmente lo que quiere decir es que era resplandeciente el nombre de Jesús. Todo el mundo sabía ahora acerca de Jesús. Se había hecho grande el nombre de Jesús. Hermanos, y esto deja claro, este versículo 14 deja claro, nótese que el versículo 14 está después del versículo 13, ¿verdad? Y deja claro que el fin de los dones otorgados y la autoridad otorgada a sus discípulos para echar fuera demonios y para sanar tenían un solo fin: hacer famoso o conocido el nombre de Cristo. Ese era el fin. No es para decirle a la iglesia el día de hoy, traspolando un texto ciegamente, hermanos, hagamos lo mismo que los discípulos. Así como Dios ha dado o dio autoridad a sus discípulos, Dios te ha dado autoridad a ti para que salgas a sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ese no fue el fin de ese texto.
en aquel momento tuvo un solo propósito: hacer notorio el nombre y la fama de Jesús, a tal punto que llegó al rey Herodes. No tenía otro fin que este, que es lo que dice el texto. Y note que solo un versículo después de que se dice que los discípulos echaban fuera demonios, sanaban enfermos, inmediatamente Marcos dice que el nombre de Jesús, no de los discípulos, el nombre de Jesús había sido notorio, ya era resplandeciente. Ahora Marcos nos deja claro entonces que Jesús se estaba haciendo popular, por decirlo así. Era conocido porque aún en su nombre se estaban haciendo milagros y prodigios. Hermanos, ¿cierto o no que nosotros muchas veces leemos la Biblia y no prestamos atención a lo que estamos leyendo? Porque nosotros no hubiésemos conectado jamás, por lo menos yo, el versículo 13 con el versículo 14. Nunca. Eso es como cuando leemos en Mateo 6, leo para ustedes nada más. Cuando leemos en Mateo 6 acerca de que Jesús instruye acerca de la oración, nosotros siempre desconectamos. Cuando Jesús habla acerca de la oración, desconectamos el versículo 10 del versículo 11. Porque en el versículo 10, en el versículo 11 de Mateo 6 dice: el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Pero siempre lo desconectamos del versículo 10. Cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Para qué es que el cristiano debe de pedirle al Señor: Señor, dame mi sustento hoy? Para que nosotros con nuestro cuerpo fortalecido, porque tenemos comida, hagamos la voluntad del Señor. Pero siempre desconectamos los textos del otro que está atrás. Y esta no es la excepción, ¿verdad? Ahora Marcos nos deja claro entonces que el popular era Jesús, no los discípulos. Yo hubiese predicado en otro momento el contexto, yo hubiese exaltado a los discípulos por lo que hacían, pero la intención es Jesús, es en su nombre. Mas sin embargo también Marcos nos deja ver en este texto las opiniones que la gente tenía de aquel Jesús, el cual ahora era escuchado por todas partes. Y esto me lleva a mi primer encabezado. Había una opinión acerca de Jesús. Y era una forma de fantasía y misticismo acerca de Jesús. Fantasía y misticismo acerca de Jesús. Y ustedes se preguntarán: ¿y de dónde se sacó usted eso, pastor? Porque yo no lo veo en el texto. Versículo 14 y versículo 16. Dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y el verso 16 dice: al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Usted no ve algo extraño en ese pasaje bíblico? ¿Usted no nota algo extraño, algo fuera de lugar? ¿Qué fue lo que oyó Herodes? Pregunto. Según el contexto, Herodes había escuchado que a la voz de Cristo, a la voz de Jesús, incluso los enfermos sin esperanza se curaban. De repente y completamente los leprosos quedaban limpios, las tempestades se calmaban, los demonios eran expulsados y una niña que había muerto había vuelto a la vida. Y que ahora sus discípulos andaban también sanando y echando fuera demonios. Eso fue lo que le escuchó acerca de Jesús. Por esa razón, al final del versículo 14 tenemos la declaración de Herodes cuando él dice: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Esos poderes de echar fuera demonios, etc. Pero hay algo que no calza. Hay un problema en el versículo 14 y hay un problema en el versículo 16. Que no calza, no tiene sentido. Lo que tenemos aquí es una simple referencia, o más bien, no es una simple referencia a una resurrección. Porque no hay problema en la resurrección. Jesús resucitó a Lázaro. Pero hay un problema detrás.
Note lo que voy a decir y lo voy a decir con cuidado. No es que el texto dice que Juan el Bautista estaba haciendo esos milagros después de haber resucitado. Eso no es lo que dice. Lo que hay detrás de esta declaración, tanto en el versículo 14 como en el versículo 16, era una idea mundana, pagana, que se conocía en aquellos días. Por eso, hermanos, qué importante es sacarse un ratito para estudiar el contexto cultural histórico de cada pasaje antes de predicarlo. Cada vez estoy más convencido de esto. Les voy a leer una frase que tiene que ver con el contexto cultural e histórico de aquel momento, que Herodes creyó, y relaciónenlo con el versículo 14 y el versículo 16. La frase resucitó de los muertos también se utilizaba en alusión a los magos que invocaban a los espíritus o fantasmas de los muertos. Por eso, cuando ve a Jesús dice, ese que es Jesús, ahora ya no es Jesús, ahora es Juan el Bautista que ha resucitado. Se utilizaba una alusión a los magos que invocaban a los espíritus o fantasmas de los muertos para conseguir ayuda en sus propósitos de hechicería. Tales espíritus realizaban los milagros de los magos en su lugar. Por eso, dice el texto que Herodes dijo, ve a Jesús y dice, no es Jesús, es Juan el Bautista el que está haciendo sus milagros que ha resucitado, pero es Jesús. O sea, hay un problema, o es Jesús o es Juan el Bautista, los dos. Ese era el pensamiento de Herodes, los dos. Es Jesús, pero es Juan el Bautista en él haciendo sus milagros. Porque eso era lo que se creía en aquel momento. ¿Lo ven en el versículo 14? Claro. ¿Lo ven en el versículo 16? Claro que eso era lo que pensaba el rey Herodes. Así que no es simplemente que Herodes estaba diciendo que Juan el Bautista resucitó, sino que note qué es lo que él está diciendo. Es que Juan el Bautista resucitó, sin embargo es Jesús el que hace los milagros, pero él cree que es por el poder de Juan el Bautista un espíritu de los muertos. Porque eso es lo que él dice en el versículo 14. Dice el verso 14. Cuando dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él, en Jesús, estos poderes. Porque Juan el Bautista ha resucitado. Esa es la creencia. Noten por favor con cuidado y con buena letra el versículo 16. Dice el verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan. Pero era Jesús. Pero dice, este es Juan, el que yo decapité. Y eso es importante porque también la creencia va por ahí. Al que yo decapité, al que yo le corté la cabeza. Que ha resucitado de los muertos. Otra vez, al oír esto Herodes, dice el versículo 16. ¿Qué cosas? Lo que ya dijimos, que habían poderes actuando en Jesús, ¿verdad? Herodes dijo, este es Juan. Noten aquí cómo Herodes cree que el espíritu de Juan es invocado por Jesús y está en Jesús actuando. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos pasajes bíblicos un montón de veces y no prestamos atención a eso? Noten cómo este versículo 16, Herodes afirma lo que la creencia decía. Juan estaba muerto porque dice, yo lo decapité. Se ha resucitado entre los muertos y está en Jesús. ¿Y sabe qué más decía también en aquel momento la historia, la creencia? Un fantasma particularmente poderoso, muy buscado por los magos, era el Aquepalos. No sé cómo se pronuncia, yo lo leo así, Aquepalos, que literalmente traducido al español sería el que no tiene cabeza. Los magos de aquel momento buscaban a un espíritu que decían el espíritu del que no tiene cabeza, y a ese espíritu invocaban los magos. Herodes, con todo ese trasfondo religioso pagano, ve a Jesús
y lo relaciona con Juan el Bautista, que él le cortó la cabeza. Y dice, ese espíritu sin cabeza de Juan está en Jesús. Y por eso es que actúan en él esos poderes. ¿Queda claro? Se creía que los cadáveres decapitados proporcionaban, o un fantasma poderoso, proporcionaban poderes y que al mismo tiempo estaban enojados con aquellos que los habían decapitado. Por eso Herodes tiene miedo cuando escucha eso. Cuando Herodes escucha la fama de Jesús y lo relaciona con Juan el Bautista, él aterrorizado dice, ese es Juan. Ahora sí estoy en problemas. Ese es Juan, porque él creía la creencia. Por esta razón vemos en el versículo 16 que Herodes decía, Juan ha resucitado, el que yo decapité. No crean que posiblemente Herodes dijo, el que yo decapité. No, yo creo que él lo dijo con un tono así como de preocupación. El que yo decapité, ese es. Él tenía miedo de esa creencia del fantasma sin cabeza, enojado, y que tenía poder. Y que Jesús era un mago que había invocado al fantasma de Juan el Bautista y que por eso actuaban en Jesús esos poderes. Ahora sí, ¿saben por qué yo le puse a mi primer encabezado que la primer creencia que vemos en el texto es la fantasía y el misticismo acerca de Jesús? Porque eso lo creía el rey Herodes. Ahora, mis hermanos, por esta razón, Herodes estaba comparando, aterrorizado de miedo, de que el fantasma sin cabeza de los brujos, en aquel momento, para obtener poderes, era el que estaba actuando con Jesús y venía a vengarse. Juan ha venido a vengarse de mí. Ya que, según el contexto, versículo 17 hasta el 29, Marcos nos presenta que Herodes había actuado injustamente contra Juan. Por eso Marcos relata todo lo que pasó con Juan para poder darnos a entender por qué Herodes tenía miedo. Porque él sabía en su conciencia que él había actuado injustamente contra Juan y lo había decapitado. Y que ahora posiblemente por eso estaba enojado. Y él tenía miedo. Vean conmigo los versículos 17 al 29. Porque Marcos nos deja ver con claridad que él tenía remordimiento y miedo y culpa por lo que había hecho con Juan el Bautista. Y notemos cómo la conjugación explicada con lo que comienza el versículo 17. Hay una conjugación. ¿Por qué? Versículo 17, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, en el versículo 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, estaba aterrorizado, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque, y empieza a explicar por qué era que estaba aterrorizado. Porque él sabía que había actuado injustamente con Juan. Por ejemplo, en el versículo 17 y 18, vemos la razón por la cual Herodes encarceló a Juan, porque condenaba su pecado. Versículo 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendió a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, ¿por qué fue la causa que Herodes metió en la cárcel a Juan? Porque señalaba su pecado. Injustamente lo metió en la cárcel. Porque simplemente condenaba su pecado. Sin embargo, Juan tenía un verdadero enemigo y no era Herodes. Dice el versículo 19 que era Herodías. Dice el verso 19 de nuestro texto. Pero Herodías le acechaba. Y saben que esa palabra acechaba literalmente significa guardaba rencor. Le guardaba rencor por lo que Juan estaba acusándoles de estar en pecado.
Herodías le guardaba rencor. Y cuando usted entiende la palabra, le guardaba rencor y al mismo tiempo lo relaciona con la palabra de nuestra Biblia, le acechaba, entendemos. Hay una mujer que le guarda rencor a Juan y está como un león acechando en qué momento caerle. Ella le guardaba rencor. Deseaba matarlo, dice el texto, véanlo ahí. Cuando dice en el versículo 19, y deseaba matarlo y no podía. Ese era el verdadero enemigo de Juan. Y por ella, injustamente Herodes hizo lo que hizo. Vean lo que dice, o más bien, antes de pasar al verso 19, yo estaba meditando, hermanos, en esto. Cuando vemos el verso 19 y vemos que Herodías le guardaba rencor a Juan el Bautista, a tal punto que se aprovechó de la situación para que le cortaran la cabeza, nosotros pudiéramos pensar, qué mujer más mala esta. Mató a Juan el Bautista. Sin embargo, ¿crees que en el día de hoy hayan personas que sean culpables igual que Herodías? ¿Saben qué? Al mismo lugar donde posiblemente se fue Herodías, irán todas las personas que no se quieran arrepentir. Al mismo lugar. ¿Tú crees que eres mejor? ¿Tú crees que eres mejor que Herodías si no te has arrepentido de tus pecados? E irónicamente, Juan el Bautista tenía un protector. O sea como sea, Herodes lo metió a la cárcel, pero ahí lo protegía. Ven el versículo 20. Irónicamente dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Ven ahora el remordimiento, porque Herodes estaba preocupado de que Juan el Bautista hubiese resucitado, porque él sabía en su conciencia que Juan era santo, que era un hombre justo, y aún así lo mató. Y dice el texto, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, cuando Juan el Bautista estaba, sea fuera de la cárcel o aún dentro de la cárcel, dice el texto que Herodes escuchaba a Juan predicar. Y se quedaba perplejo, se quedaba literalmente estático de lo que escuchaba. Sin embargo, dice que le escuchaba de buena gana. ¿Sabe qué estaba yo pensando y meditando con un hermano acerca de este pasaje un día de estos? Que igual que Herodes hay muchas personas en las iglesias. Escuchan de buena gana la palabra de Dios. Y muchas veces se quedan ahí quedititos así de lo que están diciendo. Pero nada más. Nada más, no hay un arrepentimiento. ¿Cuántas personas van a las iglesias y de buena gana escuchan la predicación? Les encanta, pero no hay un cambio de vida. Es una que en la parábola del sembrador Jesús dice, estas personas, las que la semilla cayó entre los espinos o entre el pedregal, son aquellas personas que al oír el evangelio lo reciben con gozo, les encanta, pero no tienen raíz, duran poco, sino que hay otras cosas en sus vidas que ahogan la palabra de Dios. ¿Hay así o no hay así personas en las iglesias? Les encanta la predicación, les encanta escuchar la palabra de Dios, les encanta escuchar cómo el predicador abre el texto y te lo explica y te lo aplica y qué bueno, aprendí un montón, sí, pero no cambia, no se arrepiente, no cambia su vida, sino que más bien, como en la parábola del sembrador, hay otro montón de cosas de ahí afuera que ahogan la palabra que escuchan el domingo. Otros afanes. En mi mente siempre hay una pregunta que hizo un predicador muy bueno. Si yo les preguntara, en esta semana que ha pasado, si usted hace un recuento de todos esos 6 días, ¿cuántas horas sacaste para estudiar la Biblia? ¿Cuántas horas para estudiar la Biblia?
¿Cuántas horas para orar? Hermanos, es una realidad. Todos nosotros tenemos la tentación todos los días de que el mundo y sus quehaceres y sus cosas nos ahoguen para no vivir una vida verdaderamente espiritual. Escuchan como Herodes, les encanta. Pero hasta ahí. Pregunto, Herodes, con tanto que escuchaba a Juan, a tal punto que lo que escuchaba lo dejaba perplejo. Y dice el texto, y sin embargo lo escuchaba de buena gana. Eso causó en Herodes que abandonara su pecado de vivir prácticamente con la esposa de su propio hermano. No. Lo mismo sucede en las iglesias. Porque usted sienta el deseo, y es bueno, qué bueno, gloria a Dios por eso, de escuchar la palabra, de venir a la iglesia, qué bueno, pero te falta algo. Cambia tu vida. Si no la cambias, y si no la cambiamos, vamos a ser de aquellos que Santiago dice, se están engañando a sí mismos. Se están engañando. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé de su gracia para no ser simplemente como Herodes, de escuchar de buena gana, sino para decir, voy a cambiar mi vida. Señor, dame las fuerzas. Irónicamente, él tenía un protector de aquel hombre que le gustaba escucharlo. Sin embargo, no hacía nada. Y dice nuestra historia del versículo 21 al 25, que llegó un momento oportuno donde su verdadero enemigo, que era Herodías, aprovechó. ¿Verdad? Aprovechó. Y al mismo tiempo nos muestra de que este hombre era débil. Era un líder, pero era débil. Dice el versículo 21 para ir aterrizando mi avión. En el versículo 21 leemos, pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes, había gente importante, sus tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó. Y saben que muchos comentaristas están de acuerdo que cuando Marcos relaciona de que danzó y agradó a Herodes, era porque fue un baile exótico. Herodes no solamente le gustó el arte de la danza, no, este hombre que ya por su pecado natural que vemos, era que tenía un problema sexual. A él no le importó llevarse la esposa de su propio hermano. Ahora estaba posiblemente deslumbrado físicamente y sexualmente con la hija de aquella que también ahora era su esposa. Y por eso Marcos recalca de que ella literalmente cuando dice que, se me perdió el texto, en el verso 21, en el 22, que danzó y agradó a Herodes, la idea es que esta joven hizo un baile sensual y a Herodes le llamó la atención y quería ganar puntos con ella. Ustedes se acuerdan, hombres, cuando ustedes no eran creyentes, cuando ustedes querían agradar a una mujer y querían ganar puntos con ella. Ella le agradaba a usted físicamente, usted no la conocía tal vez, pero físicamente le agradó y usted quería ganar puntos con ella. Eso fue lo que en ese momento Herodes quiso hacer. Le gustó sensualmente cómo ella bailó y todo, y porque era joven, y quiso ganar puntos con ella. Le agradó y dice en el verso 22, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Quería conquistarla con el dinero, ¿verdad? Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Hoy está de moda que las muchachas jóvenes anden buscando a esos hombres ya adultos que tienen su buena plata. Y los hombres de buena plata, ¿cómo creen que endulzan a las muchachas jóvenes? Yo tengo, pídame, ¿qué quiere? No hay nada nuevo debajo del sol. Dice que entonces Herodes, en el verso 22,
Esperemos que se vaya a la sierra. Él dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y la mujer que estaba lastimada, que odiaba, que guardaba rencor a Juan, dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Este hombre era débil en su carácter. Para él era más importante lo que iban a decir todos los que estaban ahí, de proteger a un hombre justo y santo como él creía que era Juan. Sin embargo, eso no es lo importante del texto, por eso voy rápido. En el versículo 27 dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Eso es simplemente una historia que Marcos nos da de lo injusto que fue Herodes con Juan el Bautista. Y por eso tenía miedo. Y por eso decía, Juan ha resucitado, porque el texto literalmente lo dice, que él pensaba, Juan ha resucitado, aquel espíritu sin cabeza, y ahora opera en Jesús, y adivinen de quién se va a vengar. De mí. Así que Marcos nos presenta aquí la opinión de Herodes respecto a Jesús. ¿Qué pensaba Herodes de Jesús? Algo místico, algo pagano. Jesús no es Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un mago que ha consultado ahora al espíritu de Juan el decapitado y por eso opera en él esos poderes. Él no creía que Jesús era Dios ni el Mesías. Y tenemos como testimonio todos los 6 capítulos anteriores que hemos estado estudiando de cómo los espíritus inmundos incluso que Jesús expulsaba decían gritando que Jesús era el Hijo del Altísimo. Pero Herodes creía otra cosa. Él tenía una opinión mística. Herodes no estaba creyendo que Jesús tenía estos poderes porque verdaderamente venía de Dios, sino que era un mago pagano. Ahora, alguien podría decir, Herodes estaba dispuesto a creer cualquier cosa, cualquier misticismo, cualquier creencia popular de su pueblo en aquel momento, que creer que Jesús era Dios y que Él tenía el poder y la autoridad que tenía porque era el Mesías enviado por Dios. Veamos algunas aplicaciones para ir a mis 2 segundos encabezados en estos 10 minutos que me quedan. Hermanos, el día de hoy no andamos muy largo de este misticismo que Herodes tenía de Jesús. No andamos muy largo. Salomón en el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que, si en aquel momento Herodes creía en un misticismo de Jesús, el día de hoy no debe ser diferente. ¿En qué aspecto vemos el misticismo acerca de Jesús en las iglesias el día de hoy? Un predicador dijo que muchos predicadores y miembros tienen a Jesús como un genio terapéutico de la lámpara mágica. Eso es misticismo acerca de Jesús. ¿O no es así como tienen muchos predicadores y muchas iglesias a Jesús? Como un mago todopoderoso terapéutico de la lámpara mágica. Es así como lo tienen. ¿Creen que Jesús actúa de formas místicas el día de hoy? ¿O no es así? No. Voy a decirlo más suavecito. No tenemos esas prácticas dentro de las iglesias extrañas, místicas, de la gente cayendo de espaldas y todos se lo atribuyen a Jesús y al Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. La declaración positiva, los ungüentos sagrados que vienen a ser sustitutos de aquellas limpias chamanes. Es el mismo Jesús, místico que Herodes creía.
Ahora, hermanos, están otros en el texto que tienen un concepto teológico pero equivocado acerca de Jesús. Versículo 15. Por eso quise hacerlo así para devolverme al punto principal del texto. En el versículo 15 dice de nuestro texto, me quedan 10 minutos. Otros decían, es Elías. Es Elías. Ellos tenían un concepto teológico pero equivocado. Estos, o más bien esta identificación de Jesús que se basaba en la expectativa judía de que el profeta Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Eso estaba escrito. Por ejemplo, en Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, habían muchos que conocían la palabra de Dios y decían, Elías va a venir. Y ahora lo estaban relacionando con Jesús. Jesús es Elías. ¿Qué podemos entender por la profecía de que Dios enviaría a Elías? Permítame leer un párrafo. Según las palabras de Jesús en Mateo 17:12, Elías ya había venido. Y habían hecho con él lo que habían querido, que era Juan el Bautista. Y si vemos la descripción que las Escrituras, donde Juan el Bautista vestía de piel de camello y llevaba un cinto de cuero en su cintura, era porque también era un reflejo de cómo vestía Elías. Pero además de lo que destaca el texto respecto a Juan el Bautista, fue su ministerio equivalente a Elías. Su ministerio era precisamente en lo que más obviamente Juan el Bautista se parecía a Elías. Elías, por ejemplo, viajó a Horeb después de que los israelitas rechazaron el pacto nacional o más bien en Primera de Reyes capítulo 19. Él viaja a Horeb y lo llama al arrepentimiento. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías hizo un llamado a que todo el pueblo se arrepintiera. En ese sentido, Juan el Bautista era aquel Elías que iba a venir, llamando a todo el pueblo al arrepentimiento por haber quebrantado el pacto de Dios. Exactamente lo mismo. Ahora, entonces, encontramos a Herodes, que creía de Jesús místicamente. Estaban los otros que creían teológicamente, pero equivocado acerca del Mesías. Porque ellos creían teológicamente y creían lo de Elías, pero se lo estaban atribuyendo a Jesús. O sea que tampoco creían que Jesús era el Mesías, sino más bien el Elías. Y tenemos por último los que tenían a Jesús como alguien especial, pero nada más. Versículo 15 en su parte B, cuando dice, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Esa frase, es un profeta o alguno de los profetas, hay una versión que lo dice mejor, que es la Biblia textual que dice, otros decían es un profeta como cualquiera de los profetas. Nada más, como cualquiera de los profetas. Y la idea es que Jesús era un hombre prominente, era un hombre sabio, pero en realidad no era el Cristo. Hermanos, yo les iba a leer una información teológica de la teología sistemática reformada de Berkov respecto a algunas sectas del primer siglo que creían respecto a Jesús, pero es un párrafo muy largo, así que no lo voy a leer. Se los voy a enviar al chat para que lo puedan leer. ¿Saben por qué? Porque esas creencias del primer siglo de que Jesús era simplemente un profeta, pero nada más, como lo dice el texto 15, y como luego la iglesia enfrentó muchos problemas en sus primeros siglos de muchos maestros que decían que Jesús era simplemente un profeta, ¿verdad? Los tenemos esas mismas doctrinas el día de hoy, como por ejemplo los ebonitas. Esas mismas doctrinas
surgen y siguen el día de hoy. Por ejemplo, voy a citarlas para ir terminando. Esas mismas doctrinas, los testigos de Jehová, creen que Jesús no es Jehová y creen que Jesús es el arcángel Miguel. Eso creen los testigos de Jehová. Los adventistas también. Los mormones, en 1847, cuando se creó, creen que el Dios Adán, ellos creen que Adán fue un Dios, engendró en María a Jesús. ¿Verdad? Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos. Creen que Dios el Padre, alguien que le pueda decir que si quiere la paga. Ellos creen que Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre son tres dioses distintos. Hermanos, nosotros hemos hablado con cristianos. Y examinando su creencia acerca de Jesús, hemos escuchado de ellos decir que es un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas distintas. O sea, que Dios de vez en cuando se presenta como el Padre, que ese mismo Dios de vez en cuando se presenta como el Hijo, y que ese mismo Dios de vez en cuando se presenta como el Espíritu Santo. Eso es una herejía. No, es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Bueno, los mormones creen que son tres dioses distintos. Creen que Dios el Padre simplemente se encarnó en Jesús y que es el mismo. La ciencia cristiana, que es una herejía también del día de hoy, la ciencia cristiana fundada en Boston por Mary Packer en 1879, la cristología o secta estadounidense fundada a mediados del siglo XX, la cual enseña que Jesús no era lo que él decía ser, sino que era un buen maestro falto de revelación. Está el espiritismo. Comenzó a mediados del siglo XIX en Alemania, Gran Bretaña y Francia, y enseña que Jesús fue el mejor medium de todos los tiempos, un espíritu que encarnó para mostrarnos el camino del bien. No andaba muy lejos de Herodes. El diosionismo. ¿Cuántos han escuchado de los Hare Krishna? Esta secta de origen indio que llegó a los Estados Unidos en 1965 enseña que Jesús fue el hijo de Krishna, pero que no es Dios. La Iglesia de la Unificación, el fundador y líder supremo fue un expresbiteriano coreano, Sun Myung Mo, así se debe pronunciar. 1954, enseña que Cristo no resucitó físicamente. No es muy lejano de lo que creen muchos hoy. Que Dios no es un Dios trino. Que él y su esposa hallaron, que él y su esposa alcanzaron una completa unidad con Dios. O sea, que ahora son dioses. Y que Dios es un dualista. Es hombre y mujer a la vez. Y que es luz y tinieblas a la vez. ¿Verdad? Eso creen ellos. También que existen dos salvaciones, una física y una espiritual. Que la espiritual fue por medio de Cristo, pero la física es por medio de Mom, él. Cree que Jesús no nació de una virgen, sino más bien de una relación de adulterio de María con Zacarías. Que la misión de Jesús era comenzar la familia ideal, pero fracasó al ser crucificado. Y tengo tres más nada más. Ya terminé. Tengo tres más nada más. El islamismo
Creen que Jesús fue un profeta, pero no Dios. No creen en la Trinidad y creen que Jesús no resucitó. La nueva era cree también que Jesús fue simplemente un maestro iluminado, que Jesús fue de muchos Cristos que han venido, uno más. Y por último, los Rosacruces. Tenía muchos que escribir, pero saqué algunos. Los Rosacruces, de igual manera, creen que Jesús fue solamente un maestro que vino a enseñarnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Esto es solamente algunas religiones falsas que tenemos el día de hoy, que tienen un concepto errado de quién es Jesús. Marcos nos empieza a llevar otra vez con este texto a preguntarnos quién es Jesús, para más adelante en el capítulo 8 traernos aquella famosa confesión de Pedro, cuando dice, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Más adelante. Y dice, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros algunos de los profetas. La misma escena del capítulo 6 que estamos estudiando. Entonces él le pregunta a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo. O sea, Marcos desde el capítulo 6 nos prepara para la respuesta en el capítulo 8. Hermanos, observemos nuestro texto. Jesús va a decir sin palabras, yo soy Dios. Yo soy el Mesías. Porque en los versículos siguientes viene el milagro cuando Él alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. La pregunta es, ¿qué criterio tienes tú de Jesús? Antes de decir que tenemos un buen criterio, permítanme decir que muchos vienen hoy a dar culto a Jesús, pero a un Jesús distorsionado. Han creído en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y muchos, aunque tienen un criterio correcto de Jesús, son mentirosos ellos mismos. Porque dicen con su boca, yo sé que Jesús es Dios, Él es el Mesías, Él es el Señor, pero en realidad no tienen a Jesús como su Señor. Lamentablemente la mayoría de evangélicos creen que Jesús, o creen en Jesús, pero un Jesús inventado por los hombres. El Jesús no de las Escrituras. Leo este párrafo, hermanos, para orar. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a la Biblia. Pidámosle al Señor que nos muestre a aquel Jesús que se ha revelado en su palabra. Aquel Jesús que no solamente es compasivo y amoroso, que no solamente es tierno, sino también a un Jesús fuerte contra el pecado, contra la hipocresía, a un Jesús que ha seleccionado un grupo de personas para salvar, a un Jesús que no acepta cualquier otra adoración que la gente quiera darle, solo la adoración que Dios ha determinado en su palabra. En ese Jesús debemos de creer. Aquel Jesús de que señala que no existe tal libre albedrío, sino más bien que el ser humano es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Y que la única forma de ser salvos es que Él, el Jesús de la Biblia, nos haga libres. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos revele verdaderamente quién es Jesús. Y yo hago esta pregunta. ¿Estás seguro de que crees en el Jesús de la Biblia? ¿Quién es Jesús para ti? Y si tú dices, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, yo quiero decirte esto para orar. Obedécelo entonces. Obedécelo. Porque entonces, si no lo haces, solamente vas a estar demostrando que no crees lo que dices con tu boca. Obedécelo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos las riquezas que hay en tu palabra, Señor. Aunque el tiempo
no nos basta para sacar tanto de tu palabra, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has mostrado que en aquel momento habían personas con criterios muy distorsionados acerca de Jesús. Examínanos a nosotros y permítenos examinarnos y preguntarnos qué es lo que nosotros creemos de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y tal vez muchos de los que estemos aquí tengamos un concepto correcto de Jesús, aún teológicamente correcto, pero en la práctica fallamos, porque decimos que Él es el Señor, pero en realidad no le obedecemos. Perdónanos, Señor, porque si este texto nos muestra que nosotros tenemos un entendimiento correcto de Jesús, perdónanos porque a pesar del conocimiento que tenemos, no le obedecemos. Nos muestra nuestro pecado de no obedecerte, Señor. Padre, muéstranos a Jesús durante esta semana. Y cuando mis hermanos abran su Biblia y la lean, tú les muestres a Cristo y su obra, lo que ha hecho y de a dónde les ha rescatado. Mi oración es que tú nos puedas dejar en esta semana que empezamos hoy, conocer más a Jesús y poder entender quién es Jesús para mí y entonces tomar una decisión respecto a mi vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.